Bien. Bueno, acá nos encontramos, damos por iniciado este encuentro el día de hoy, que este año, esta serie de encuentros que habitualmente organizábamos como conversatorios desde el área de acompañamiento terapéutico del Colegio de Psicólogos, bueno, este año hizo que, bueno, las dificultades, los desafíos de la pandemia hicieran que nuestros encuentros, ¿no?, sean añorados y bueno, en ese añorar nos dimos el trabajo de producirlo y generarlo, ¿no? Y entonces, en esta ocasión nos proponemos, ¿no?, un poco poner a trabajar una pregunta que inquieta, una pregunta que genera pensamientos, genera debate y la necesidad de encontrarse con otros, ¿no? Porque justamente es la pregunta que nos proponemos poner a trabajar y que va a derivar como apuesta en la conversación con dos invitados maravillosos y con un libro maravilloso también, el de Vivi Bálsamo, Acompañamiento Terapéutico en la Discapacidad, Acontecimiento y Emancipación. En ese diálogo múltiple que nos vamos a dar hoy, bueno, vamos a poner a trabajar una pregunta, ¿no?, que es la pregunta por la autonomía, ¿no? Y en ese punto nos parecía muy importante situar que la perspectiva desde donde abrimos este espacio, ¿no? Porque no es la de las recetas, no es la de las sugerencias, no es la de bajar ideales en torno a cierto qué hacer, sino poner a trabajar una pregunta en un contexto muy particular como es el nuestro, ¿no? Cero certeza, ¿no? Mucha incertidumbre y ponerla a trabajar, esto que decíamos un poco antes en broma respecto de la curiosidad y ponerla a trabajar, ¿no? Bueno, la pandemia ha presentificado la necesidad de resituar esta pregunta, sobre todo, ¿no?, porque la pandemia nos ha enrostrado la necesidad del otro, ¿no? Y de qué modo la necesidad del otro se resignifica en este contexto, se hace más evidente, se hace más presente, ¿no? Y se abre, a partir de este disparador, de este acontecer de la pandemia para nosotros, se abre todo un abanico a la mirada sobre la necesidad del otro, ¿no? Y a la vez, los modos de la presencia de ese otro se diversifican, ¿no? Se diversifican de modos múltiples y siempre a pensar, ¿no? Los modos de la virtualidad, los encuadres diversos, ¿no?, del teléfono, la voz, los mensajes de la voz, es decir, se potencia también el enigma sobre los modos de estar de los otros, de nuestras vidas, ¿no? Y en nuestro trabajo como acompañantes también, ¿no? Es interesante de ver de qué modo en nuestras prácticas, en estos últimos tiempos, construimos, reconstruimos, reinventamos nuestras cercanías posibles en la práctica, ¿no? Nos vimos ante la necesidad de reinventar eso, y en esa necesidad de reinventar y construir aparecieron dimensiones que, bueno, desde los acervos más arcaicos, incluso más tempranos de lo humano, de lo propio, ¿no? Se presentifican a veces la necesidad de la voz, las intensidades, ¿no? Los modos, necesitamos reinventar eso, los modos más sutiles, ¿no? Los modos más sutiles de sostén de nuestra escena de trabajo, ¿no? Estas cuestiones que nos han empujado a la pregunta de tener que reinventarnos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué nos tomamos este trabajo? ¿Por qué estos desafíos son parte de nuestra permanente necesidad de reinventarnos, ¿no? Porque leemos justamente que necesitamos reinventarnos para ofrecerle al otro una presencia, ¿no?, a partir de la cual poner a trabajar movimientos subjetivos que sin el otro son muy difíciles o a veces uno podría decir casi imposibles de transitar, ¿no? Entonces, estos miramientos que hacemos todo el tiempo en nuestras prácticas de propiciar en el otro la experiencia de nuestra presencia, ¿no?, ese trabajo que nos tomamos, de ver de qué modo propiciamos esa experiencia de nuestra presencia para el otro, ¿no?, surge de una suposición primera, ¿no?, de un punto de partida en nuestro trabajo, que, esperen que voy admitiendo a la vez, ¿no? Esta lectura, estos miramientos que tenemos en nuestras prácticas, son el correlato de nuestra lectura en torno a la necesidad que el sujeto tiene de otro para atravesar algunos tramos, ¿no? Sabemos incluso que en nuestra práctica, el trabajo terapéutico, sobre los aspectos sufrientes que se ponen en juego en el sujeto, los ponemos a trabajar a partir de un lazo de otro. Entonces, es decir, ese trabajo que por momentos, sin duda, pondrá a resonar en el sujeto la experiencia de sostener una autonomía apuntalada, ¿no? Es decir, para trabajar en miras de ese horizonte, de la autonomía, ese horizonte
allí respecto de que el sujeto puede tomar a nombre propio, apropiarse de su propio deseo, etc., ¿no? En nuestro ofrecernos al lazo en el laburo, le estamos ofreciendo también, o estamos suponiendo que el acompañado va a transitar una experiencia de necesitar de otro, ¿no? Y es propio también en ese necesitar transitorio la experiencia transferencial en el acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces ahí, entre la clínica y los cuidados, ¿no? Y la lógica de los cuidados, ¿no? Ahí está el desafío de enlazar nuestras prácticas a lo vital, ¿no? La necesidad del otro y la necesidad vivificante de contar con otros en eso. Entonces, bueno, estas preguntas en torno a por qué nos damos ese trabajo y las suposiciones que están en juego, ponen a trabajar todo el tiempo la categoría que se tensa, se problematiza, ¿no? Respecto de la autonomía, ¿no? Porque no solo el contexto actual de la pandemia resignifica la necesidad del otro, sino que toda la lógica de nuestro trabajo pone, ¿no? En juego esa pregunta todo el tiempo, de qué modo, ¿no? Propiciamos con la autonomía como horizonte posible, ¿no? Sin renunciar a considerar la singular relación que cada sujeto tiene con los otros, ¿no? Y este aspecto paradojal, ¿no? Este aspecto paradojal de que la autonomía implica siempre la necesidad de un otro y de un pasaje hacia otra cosa que tiene tramos en las que sin otro es muy difícil o imposible de advenir, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, que son propias del contexto actual, pero también propias de la práctica en general, nos parecían muy interesantes ponerlas a trabajar, ¿no? Cómo pensar la autonomía desde el psicoanálisis, con este carácter paradojal que tiene, cómo ubicar esa categoría en el campo de la discapacidad, ¿no? Entonces, esas preguntas es la que les invitamos a poner a trabajar a Gabriel y a Elsa, que ahora les voy a presentar formalmente, y para ponerlo a dialogar con un libro que pone en acto la necesidad de pensar con otros. Es un libro que ya es su segunda edición y es ocasión de presentación también aquí de esta segunda edición por el Lugar Editorial, que es una edición maravillosa que es de ebook también, ¿no? Donde se incluye un capítulo sobre la autonomía, que ya está desde una edición anterior mexicana, pero que para nosotros es ocasión de novedad en esta edición. Y entonces, sobre ese eje, ¿no? De la pregunta por la autonomía, la discapacidad y poner a trabajar con otros, es que le damos lugar a esta conversación, ¿no? Donde después de la presentación de Gabriel y de Elsa, ¿no? Abriremos a los intercambios y a las preguntas que de ello deriven. Así que bueno, con este preámbulo darles la bienvenida, abrir algunas coordenadas para ubicar en qué andamos, qué nos pinta hacer hoy juntos, y sobre ese horizonte los presento y doy por iniciada la palabra a estos dos invitados maravillosos. Empiezo por presentar a Elsa. Elsa Coriat, muchos la conocerán, no sé si hace falta mucha presentación, pero las formalidades lo exigen. Elsa Coriat es psicoanalista, es analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, AME, miembro fundador y expresidente de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, el FEPI, el tan querido FEPI, con una tradición muy fuerte, y también trabaja en el equipo de psicología y psicoanálisis también en FEPI allí. Es autora de dos libros muy importantes, El psicoanálisis en la clínica de bebés y niños pequeños, y El psicoanálisis en la clínica de niños pequeños con grandes problemas, ¿no? Y también en coautoría el libro La infancia en juego, que también estas producciones y múltiples escritos de Elsa han sido traducidos al portugués, al italiano, ¿no? Y con ella vamos a comenzar. Después vamos a interlocutar con mi amigo personal, Gabriel Pulice, un invitado asiduo de la casa también. Es psicoanalista, escritor e investigador, supervisor clínico, docente de la Facultad de Psicología de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata, es expositor en actividades académicas, de extensión, grado y posgrado, y en diversos países múltiples en todo el globo terráqueo, coordinador del Foro de Investigación y Psicoanálisis en Psicomundo desde el año 2000, y tiene varios libros en coautoría y algunos a título singular, que ya son clásicos también en el campo de la T, Fundamentos Clínicos de la T, AT Transferencia y Dirección de la Cura,
y es coautor de varias versiones de investigación y psicoanálisis y investigar la subjetividad. Hincha de Boca también, y bueno, tiene algunas otras cosas que no vienen a título, pero son ponderaciones positivas. Bueno, también nos acompaña Viviana Bálsamo, que es quien a la cabeza de su empuje y de su apuesta ha sostenido la posibilidad de existencia de este libro que hoy nos convoca también a interlocutar. Bueno, estas son más o menos las reglas de juego, los jugadores y quienes estamos aquí esperando después para hacer el picadito. Elsa, si te parece y quisieras comenzar, te damos la palabra. Bueno, tenía un poco en la cabeza que empezaba Gabriel, me había entendido eso, pero bueno. me reordeno, ¿no? Porque igualmente no traje escrito más que algunas citas que... Sí, habíamos quedado en eso. Y yo justo te miré y no sé, te di así, te cedí el cetro. Perdón. Sí. Te miré y ahí quedó. Me dieron ganas de escucharla a Elsa. No se ponga celoso, yo también, a los dos. No, las ganas que tenía. A mí me gusta más responder preguntas a veces que entrar a discutir cuestiones que empezar a hacer una exposición. Y esta vez en especial preparé una cantidad de cosas, pero no en el orden de una exposición. Porque de entrada lo que me pasaba, les cuento, tanto la palabra discapacidad como la palabra autonomía, para mí no son simpáticas. Es decir, son palabras de moda, las dos, aunque la de discapacidad viene ya desde hace tiempo, pero como yo estoy hace más tiempo todavía de que apareciera la palabra discapacidad, nunca deja de ser para mí un neologismo. Ajá. Pero antes, quería empezar por decir que sí me gustó del libro. Bueno, no sé si ya saben, salió en internet, en algunos, o por lo menos en Facebook, en algunos lugares. Viviana me invitó a escribir la contratapa de esta segunda edición. Y yo empiezo con una frase de ella que me gustó mucho, por acá la tengo. Ella acá inclusive la tiene escrita, la publica escrita en itálica, en medio de las letras comunes del texto, y dice: tengo esa inquieta manera de pensar con otros. Y al último momento me di cuenta de que esta frase que me había entrado y que la subrayé desde el comienzo, estaba puesta justamente en el preámbulo a hablar acerca de la palabra autonomía. Con lo cual, para alguien que escribe, tengo esa inquieta manera de pensar con otros, que este primer capítulo termina diciendo: la autonomía no es posible sin el otro, es absolutamente coherente. Eso es lo que me pasa con la palabra autonomía. Es decir, necesita que se precise que la autonomía no es sin otro. Y ahora, dándole tantas vueltas a la palabra, ¿no?, para ver sus múltiples significaciones, caí en la cuenta de que en realidad la palabra autonomía está muy ligada, es decir, antes de usarse con los humanos o con los estados y los municipios, los órganos así de gobierno, se usaba pero sobre todo antes de usarse con los humanos, se usaba con las máquinas. Eran las máquinas las que tenían autonomía, cosa de la que me di cuenta ahí mirando en Wikipedia las distintas acepciones. Los robots tienen autonomía en todo aquello que no requieran control humano.
por dónde empecé fue por el diccionario de la Real Academia Española. Y yo realmente lo amo. Porque puede ser muy aburrido, ¿no? Esto de empezar por las citas, por los diccionarios, pero cada vez que lo hago, a mí por lo menos me da resultado. Siempre encuentro algo, casi diría íntimo, en las definiciones del diccionario. Y acá, pensaba, el diccionario podría definir autonomía, no sé si alguno lo contradiría, diciendo, es la condición de quien no depende de nadie. Pero el diccionario no dice eso. Lo dice de la siguiente manera: condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Este acotamiento de para ciertas cosas frente a la universalidad que en general se le da y que tiene de por sí la palabra autonomía, en todo caso me reconcilió un poco más con el uso habitual de la palabra autonomía. Es decir, acá recién Cecilia, por ejemplo, vos subrayabas en esta introducción que hacías la necesidad absoluta del otro que hay en ciertos momentos de la vida, ¿no? Sobre todo en la dependencia inicial. Eso por supuesto, pero la cuestión es que radicalmente estamos habitados por el otro. Esa es la cuestión. Con lo cual, la autonomía, creo que Lacan en algún momento, en alguna referencia, que no termina de estar así en un párrafo ella sola, ¿no? Pero tiene algo de delirante. Y yo creo que también mi rechazo a la palabra autonomía estaba en relación a esto del yo autónomo. Pero dicho todo esto, en cierto sentido, se podría decir que con cierta intención que a uno le parece que está cada vez que se busca autonomía del lado de alguien que tiene dificultades en particular, uno puede coincidir, por lo menos con las intenciones, eso lo comparto. Pero a veces es importante plantear todas estas cuestiones que tienen las palabras, justamente para no caer en un engaño, de una manera mucho más elegante de cómo lo puedo decir yo, pero muy clara. Viviana también, cuando dice preguntarse, porque ¿qué es lo que están pidiendo cuando nos dicen queremos que se convierta en alguien autónomo? Bueno, va mostrando distintas cuestiones en las cuales en realidad es, que consiga hacer las cosas que se esperan de él, que el otro espera de él, no las que quiere hacer. Y esto también me gusta de lo que Viviana hace presente en el libro con respecto a que la autonomía justamente no se trata de hacer lo que quiere el otro, o de pedirle que haga, es decir, lo que a uno le parece que tiene que hacer, sino de respetar el deseo. Y que no hay autonomía si no hay deseo. Ustedes, saben que en general me ocupo de los nenes más chiquitos, de bebés, de niños pequeños, ahí es donde por ahí tengo más cosas para decir. Yo quería traer una anécdota que cuento en uno de los trabajos. Traje acá un recorte de un texto mío que se llama Frases y holofrases de Lacan.
¿qué es un texto clínico? ¿No? Para ver cómo se une esto del deseo con la autonomía y en qué, en realidad, sobre todo en todo un primer tiempo, la posibilidad de autonomía depende absolutamente del otro. Diciendo al mismo tiempo que algo que yo digo muchas veces es que no se puede enseñar a hablar, ni se puede enseñar a jugar. Esas son cosas que los chiquitos tienen que ir tomando. Uno arma el campo como para que los nenes hablen, los nenes jueguen, pero justamente enseñar a jugar, me refiero por supuesto a los primeros juegos espontáneos, eso lo tiene que inventar el chiquitito. Bueno, pensaba, de la misma manera no se puede enseñar a ser autónomo. Esto que voy a leerles los escribí pensando hace 21 más 13, 34 años. Para mí, me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? Pero era una época en la que todavía muy poca gente sabía qué quería decir síndrome de Down. El término que se utilizaba, lo que correspondía a la lengua en ese momento, era mongolismo y mongólico. Digo para leerlo tal como, la anécdota tal como transcurrió. En una entrevista, ¿no? Le pregunto a una madre qué es para ella mongólico. Su bebé tiene 5 meses y acaba de confirmar el diagnóstico. La madre me responde, es un niño diferente. Se trata de una mujer inmersa en la cultura popular porteña de nuestra década. Téngase en cuenta que la década es la de 1980, esa década, ¿no? En los últimos años he escuchado muchas veces esa respuesta, que busca sustituir a la más antigua de enfermito o algo impronunciable. Un niño diferente es una respuesta acorde con los movimientos sociales recientes, que buscan otorgarle algún lugar a los deficientes mentales. La madre me responde desde el otro con mayúscula, desde el otro del discurso que circula por Buenos Aires, tal vez desde la respuesta que más la satisfizo entre las que este otro le proporcionó. Otro encarnado en el pediatra, en las revistas de divulgación, en alguna amiga. Como era del siglo pasado, todavía no era de internet, ahora sería también internet. Y me dice, es un niño diferente. Entonces pregunto, ¿en qué es diferente? Esta vez la respuesta no llega tan rápido. En muchas entrevistas, no necesariamente en esta a la que me estoy refiriendo, he podido escuchar o entrever que, al intentar articular una respuesta, desaparece entonces la palabra niño y solo queda diferente. Más allá de las innovaciones del lenguaje contemporáneo, por detrás del significante diferente se vuelven a agolpar las sordas imágenes de los siglos. Se filtran, se cuelan a través de él las oscuras palabras del otro de los ancestros. ¿En qué son diferentes? Son diferentes en todo, en su esencia, en su ser. Solo son niños en tanto que eternos niños idiotas. Son como animalitos, son fantasmas, viven en un mundo distinto. Las cosas para ellos vaya uno a saber cómo son, si es que son. En esta entrevista la mamá no me dice eso. La mamá me dice, y esta fue su originalidad, porque no volví a escuchar esta respuesta explicitada en ningún momento, pero todo el tiempo está ahí. Estoy
absolutamente segura de que esto que voy a leer está ahí cuando se trata de un bebé que tiene algún diagnóstico desde muy temprano. En esta entrevista la mamá me dice: un mongólico no puede elegir. Por eso nosotros tenemos que enseñarle todo, cómo tiene que hacer cada cosa. Escuchando a esta mamá, uno podría apostar a que, si sigue manteniendo la misma opinión, si el otro le sigue dando la misma respuesta, cuando en el mítico momento en que su bebé le pregunte ¿qué me quieres?, este bebé no recibirá como respuesta de boca de su madre la pregunta anticipada del ¿qué voy?, ¿qué querés? La mamá considerará su obligación saberlo todo para responder a su bebé, y para saber más irá a preguntarle a un médico o a una reeducadora o a nosotros. Y ahí partía, ¿no?, de cómo si nos consulta a nosotros está toda la diferencia, pero que en general lo que una madre que busque una respuesta, obtiene una respuesta. Entonces, si tiene una respuesta, no le va a preguntar qué querés a su bebé. No sé hasta dónde, cuando lo decía en italiano, algunos conocen para qué usa Lacan este que voy. Lacan dice que antes de que, según Lacan, además contado por Jorge Fuckelman, ¿no?, traducido para bebés, el que voy a... Pero por un lado, todos saben que a los bebés chiquititos se les pregunta qué querés, las mamás les preguntan qué querés, lo sepan o no lo sepan. Además, aunque no se lo pregunten, las mamás miran a ver qué es lo que quiere, se preguntan ellas, ¿no?, en este diálogo. Pero le suponen un querer. Con lo cual el bebé lo que recibe es lo que la mamá le da en acto. Pero cuando el chiquito descubre que tiene una mamá, es decir, inmediatamente después de la angustia de los 8 meses, que es cuando lo descubre, un poco después empieza a preguntarse cómo hacer para que la mamá quiera darle las cosas que le quiere dar, y entonces es como si se dijera, yo voy a hacer, es decir, ahí se forma el yo ideal, es decir, hay imagen y semejanza para el bebé de cómo él se imagina que los padres quieren que él sea. Pero cuando le pregunta, ¿cómo quieres que yo sea o qué me quieres? Esta es la pregunta que dice Lacan. Recibe este bebé como pregunta anticipada, recibe como respuesta una pregunta que la mamá le hacía desde los primeros meses, que era ¿qué querés? Y este ¿qué querés?, formulado por la mamá, al bebé le da la pista de que el otro no lo sabe todo, de que el otro no es absoluto, de que hay un lugar para él. Y esto es la condición para la separación. Ahora, si esta pregunta no es formulada en acto, pero además, es decir, no una vez o 2 veces, sí a todo lo que tiene que ver con ese bebé, con ese futuro sujeto, si es que efectivamente funcionan las operaciones que lo fundan, ese bebé del lado del otro, no se lo supone sujeto que pueda responder. Es decir, si se supone que el bebé no puede elegir qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, qué es lo que puede elegir un bebé en realidad, está sonado. Es decir, si la mamá, en vez de recurrir a su propio saber inconsciente en el trato con su bebé, recurre a los libros o recurre a las indicaciones de un profesional, que esos son los planes de trabajo, las cosas que se dicen en los libros, toda receta es un saber externo que desplaza
la pregunta hecha al bebé. Ahora, ¿qué querés? No es solo para los bebés. Es para los nenes chiquitos, por supuesto. Es para los nenes. E incluso para los adultos. Es decir, todo profesional que trabaje con bebés y con niños de la edad que sea, tanto más cuanto más chiquitito, tiene que sostener esta pregunta. Y un acompañante terapéutico también. Justamente tener en cuenta qué es lo que quiere aquel a quien está acompañando. Y no se trata de darle todos los gustos. A veces el acompañado puede querer o puede tener un capricho de algo que no es posible. Bueno, habrá que decírselo, acá no estamos diciendo, pero habrá que, según la edad que tenga, según el tipo de respuesta que se pueda implementar, habrá que discutirlo, pero habrá que reconocer que se sabe qué es lo que quiere y que tiene derecho a esto. ¿Me quedan unos minutos? Sí, Ahora, sí. cuando decía esto de lo que quiera, miren lo que encontré buscando, no solo en la radio, no solo en el diccionario de la Real Academia, ahora también busco, por supuesto, en Wikipedia. Completito. Y además esta vez me enteré que, sí, me gusta buscar las resonancias que hay de una palabra en Internet, es como un campo de asociación libre maravilloso, universal. De acervo cultural instantáneo en esa Sí. producción, tal cual. Y acá me enteré que Wikipedia de esto, la verdad que me podía haber enterado antes, pero me enteré ahora, hay un Wikcionario. Es decir, un diccionario a la medida de Wikipedia. Bueno, pero de Wikipedia mismo ponía distintas cuestiones con respecto a autonomía, y me di lo de la autonomía de un robot autónomo, y de los aviones, ¿qué quiere decir que el vuelo autónomo? Hay muchas cosas autónomas. Bueno, pero en la autonomía personal dice lo siguiente. La autonomía personal se define como la manera de pensar por sí mismo, su decisión. Esto me gusta, ¿no? Poner la autonomía por el lado de las decisiones especialmente y del pensar por sí mismo. Como si se pudiera, ¿no? Pensar por sí mismo, uno siempre piensa con otro, pero bueno, ya sobre las contradicciones de esto ya dije. Ambas están relacionadas con el paradigma de la vida independiente tal como es promovido por los colectivos de personas con discapacidad. Aquí ya se ve como que la palabra autonomía en relación a estas cuestiones entra por el lado de los colectivos que se ocupan de la discapacidad. La autonomía personal implica el derecho de cada persona de poder tomar las decisiones que afectan a su vida personal. Regio. Y especialmente el de poder vivir en el lugar que uno quiera y ser atendido por las personas, asistencia personal que uno desee. Ya esta formulación empecé a pensar, ¿hay que ser discapacitado para esto? Para vivir donde uno quiere y ser atendido por las personas que se quieren. Para ello, las personas con discapacidad reivindican el pago directo, la asistencia personal y las ayudas técnicas. O sea que para conseguir todo lo que se quiere hay que ser discapacitado. Y al mismo tiempo, por el hecho de ser discapacitado, uno tiene derecho a exigir lo que se le ocurre. No sé si han tenido oportunidad de encontrarse con este tipo de situaciones, donde a veces es un derecho, además se lo plantean como una obligación.
Esto, por ejemplo, lo trabajé muchas veces, y en Rosario también lo llevé más de una vez, por ejemplo, con el derecho de un chico con cierto tipo de problemas a participar de la escuela común, que sobre todo por algunas asociaciones de padres de chicos con síndrome de Down, han pasado a considerar que es obligación que todos vayan a la escuela común. Y esto, en realidad, el problema es que quien más perjudicado se ve con esta manera de tomar las cosas son los chicos con síndrome de Down que tienen problemas de comunicación. No es que se van a mejorar por estar en una escuela común. Al revés, ahí digo, bueno, esto es largo para hablar, ¿no? Pero de alguna manera aumenta su aislamiento, es decir, estar excluido en vivo, en medio de un montón de chicos, es realmente muy, muy problemático. Bueno, da para seguir hablando por los lugares más diversos. Bueno, Elsa, me parece que estas preguntas que también dejas abiertas las podemos retomar, por supuesto, y ir generando las primeras líneas del trenzado allí a partir de tu primera exposición. Bueno, gracias. Le damos la palabra ahora a Gabriel Pulice, que nos acompaña el día de hoy. Todo suyo. Bueno, muchas gracias, Ceci. Y antes que nada, el agradecimiento por la invitación a Viviana y el gran honor de compartir conversación con Elsa, que, bueno, tanto con Vivi desde hace quizás un poco más de tiempo, como con Elsa, venimos sosteniendo una interlocución inquieta también, y por lo menos para mí muy, muy enriquecedora y muy saludable, siempre porque me permite mover el pensamiento, ¿no? También. Y bueno, yo voy a retomar algunas cositas de las que fue diciendo Elsa, que pensaba, bueno, yo también pensaba que iba a tener mi intervención primero. Yo para el pensamiento inquieto es esto, hay que la puse ahí en situación de guerra. Además, ahora el otro temor era, bueno, después de que hable Elsa, ¿qué me va a quedar a mí por decir? ¿No? Pero bueno, Logré desbaratar tu fantasma en acto. Ahí ya se dio la interlocución. Es autónomo, entonces aparece cuando quiere. Pero bueno, ustedes no lo van a distinguir tan fácilmente. Yo, una de las cosas que me pareció muy, muy interesante para retomar, ¿no? Es esta pregunta planteada por Elsa en relación a si se puede enseñar la autonomía, ¿no? Se puede enseñar la autonomía, y de la misma manera también nos podemos preguntar si se puede enseñar el deseo, ¿no? Son dos preguntas fuertes, me parece, ¿no? Que no son para tomar a la ligera. Pero, bueno, hay, en relación ya al modo en que ustedes propusieron la invitación a este espacio, a esta conversación, la pregunta por la autonomía en psicoanálisis. Me parece interesante que si bien está en conexión con un libro que he tenido el gusto no solo de conocer bien, sino de ponerlo en conversación con Vivi en distintos momentos y de
participar también, ¿no? Pero aquí la pregunta, si bien está en conexión con el libro de Bibi, ¿no? Que es un libro que está dedicado, podríamos decir, a la problemática de la discapacidad, ¿no? Pero acá la pregunta está más abierta, ¿no? Es en relación a la autonomía en psicoanálisis. Y me vinieron muchas cosas, muchas preguntas también que siempre aparecen, ¿no? En relación a que, bueno, algo que plantea Lacan también en cierto momento, respecto de este término, ¿no? De la autonomía como un ideal, que muchas veces aparece como un ideal, ¿no? Y sostenido equívocamente del lado de los analistas, ¿no? Por ejemplo, el ideal del fin de análisis, ¿no? Como si para todos los casos se pudiera esperar que en algún momento un análisis finalice, ¿no? Estamos hablando en el campo de las neurosis también, por ejemplo, ¿no? Y en realidad es una pregunta que está en conexión con las distintas cuestiones que fue desplegando Elsa. A mí tampoco me resultan simpáticas ninguna de estas dos palabras, ¿no? Tanto la autonomía como la discapacidad, porque pretenden nombrar de una manera generalizada lo que no es generalizable, ¿no? Y en donde además hay cierto malentendido también que fácilmente se produce entre lo contingente, ¿no? Es decir, la autonomía como una contingencia y la discapacidad como una contingencia y algo que se podría situar en términos del ser, ¿no? El ser discapacitado, el ser autónomo, ¿no? Donde ya eso no tendría que ver con una contingencia, sino con una cualidad a la que alguien podría adquirir, tener o padecer, ¿no? En el caso de la discapacidad, ¿no? Y parece que de algún modo tanto una como otra aparecen, se podrían situar también en una relación problemática, valga la redundancia, con la problemática de la castración, ¿no? Pero bueno, es un tema quizás más complejo, excede un poco el tiempo que tenemos. Digo esto en relación a que del lado de la autonomía aparece, bueno, como cierta perspectiva que se plantea en términos de la negación de la castración, ¿no? Y del otro lado se pasa al otro extremo, con lo cual aparece la castración también, ¿no? En su plena consistencia, pero negando toda posibilidad de potencia, ¿no? Bien, pero bueno, en relación a, porque hay algunas cositas, por ahí me parece que lo más interesante es, se me presentaba en relación a la problemática de la autonomía, ¿no? Y que en realidad en el campo del acompañamiento terapéutico y en el inicio de todo acompañamiento terapéutico prácticamente, el trabajar la autonomía
aparece como un objetivo obligado, ¿no? Es difícil ubicar algún acompañamiento en donde desde el inicio no se plantee trabajar la autonomía, ¿no? Y casi se podría decir que es el objetivo generalizable, ¿no? ¿Y qué es trabajar la autonomía? Bueno, yo, quienes han tenido ocasión de leer algunos de los textos publicados por mí, y en la primera publicación, ¿no? Que ya va a cumplir no sé cuántos años, y cerca de 30, y hay dos casos, ¿no? El caso de Juan, que es el caso de un joven de 20 años que viene con un diagnóstico de discapacidad y en donde el objetivo de ese acompañamiento era trabajar la autonomía, ¿no? La autonomía en la vía pública. Bueno, es un caso, fue una de mis primeras medallas como acompañante terapéutico, porque efectivamente Juan logró al cabo de un año viajar solo en colectivo, ¿no? Yo ahí, un momento en donde eso para mí fue casi como recibirme de campeón mundial de acompañamiento terapéutico muy tempranamente, ¿no? Porque era en realidad un paciente que cuando me llega la derivación, yo, la pregunta que me hacía es, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo le enseño autonomía? ¿Cómo lo subo al colectivo? Claro. Preguntas típicas de la clínica. Bueno, y en realidad colectivo? otro caso que también está publicado allí, que es el caso de Mariana, es una paciente con la que estamos hablando de una publicación del año 94, o sea, yo hacía ya un tiempo que venía trabajando con ella, y voy a agregar un último capítulo que tiene que ver con un llamado telefónico de esta paciente de antes de ayer, ¿no? Una paciente que, bueno, yo empiezo a trabajando con ella como acompañante terapéutico. Bueno, no voy a desplegar el caso, en todo caso hay como distintos momentos de ese recorrido bueno, se fueron publicando. Pero bueno, esto es lo no publicado, ¿no? Lo no publicado es que esa mujer, que hoy tiene más de 60 años, en el comienzo de ese acompañamiento, que después en un momento derivó en pasar a ser un pedido de análisis, ¿no? De que pudiera empezar a trabajar con ella como terapeuta, ya no como acompañante terapéutico, y en donde en el momento en el que yo la conozco, ella vivía con su madre, ¿no? Vivía la madre con ella con la madre, ¿no? Las dos, con el padre desde muy chiquita, desde los 4 años, no tenía ningún vínculo. En realidad había tenido algún vínculo hasta los 15 años, pero... Y un hermano 2 años mayor que ella, casado, tiene su familia. Bueno, y la pregunta que siempre atormentaba a su madre, que era, ¿qué iba a hacer de Mariana cuando ella se muriera? ¿No? Cuando la madre muriera. ¿No? Y bueno, hoy yo les puedo contar lo que fue
de Mariana desde que murió la madre y que me permitió invertir la pregunta, ¿no? Que relaciona quién era la que no podía vivir sola, ¿no? Porque un momento en el que fallece la mamá de esta paciente, que fue antes, poquito tiempo antes del inicio de la pandemia, unos meses antes, se podría decir 6 meses antes, una cosa así. En ese momento, yo ya la veía de haber empezado, ¿no? Con un dispositivo institucional, con 10 horas semanales de acompañamiento terapéutico, con, ¿no? Toda una serie de un andamiaje, ¿no? Se podría decir, terapéutico, y los últimos 2 o 3 años yo la veía una vez por semana, y además con la indicación de que ella me llamara cuando quería venir. Y ella me llamaba todos los lunes religiosamente, entonces combinábamos el horario y venía, ¿no? Pero bueno, cuando fallece su mamá, bueno, parece planteada la pregunta de parte de su hermano, fundamentalmente, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con eso? Bueno, fue una pregunta fuerte, ¿no? Porque también ella se preguntaba qué hacer, ¿no? Y a la semana de haber fallecido la madre, la pregunta de qué hacer, si iba a poder, bueno, estuvo una semana viviendo en casa de su hermano, hasta que en un momento se quiso volver a la casa, ¿no? Se quiso volver a la casa y bueno, y se quedó en la casa. Llegó la pandemia bueno, llegó el ASPO, ¿no? El aislamiento, no sé, no me acuerdo la S social, preventivo obligatorio. Entonces, ahí se interrumpieron las entrevistas. La propuesta de tener las entrevistas a distancia prefirió que no. La pandemia se extendió y la atención se limitó a cada tantos meses me llama. Yo creo que me llama para saber si yo sigo estando ahí. Exacto. ¿No? Y entonces hablamos 5 minutos, 10 minutos, yo le digo, bueno, cuando quieras retomar, decile a tu hermano que me mande un mensaje, así combino con él, cuando te puede traer, porque, digamos, está el tema del transporte público, ella no quiere viajar, sabe viajar sola, viaja sola, siempre vino sola a mi consultorio. Pero bueno, por esta situación y por el riesgo de contagios, ella prefiere no viajar en transporte público, a mí me pareció bien, entonces está planteada la cuestión en términos de que cuando vos quieras, decile a tu hermano que me mande un mensaje porque él la tiene que traer, ¿no? Entonces, tener un horario solamente por eso. ¿Es autónoma? Bueno, a ver, el hermano tiene que cobrar su jubilación, la pensión de la mamá, son trámites que ella no llegó a resolver, no maneja ese tipo de operaciones, no maneja home banking, no. Entonces, bueno, el hermano le hace algunas compras las hace ella, pero en realidad, en el inicio, ¿no? En el momento también en que esta mujer, que ya era una mujer, ¿no? Era una mujer de 30 y pico de años, cuando yo la empiezo a trabajar con ella como acompañante, ¿no? Y
era impensable, o por lo menos la pregunta, la posibilidad de que pudiera vivir sola, ni siquiera se planteaba, ¿no? Ujú, Bueno, y parece que en ese sentido, y parece que bueno, tenía anotadas un montón de cosas ahí, pero que en todo caso las dejo para el mm. momento de la conversación. Yo llegaría hasta acá con mi presentación como para que podamos tener tiempito para conversar, ¿sí? Ujú, ujú. Interesante porque los dos han podido, bueno, han citado también, ¿no?, dimensiones que siempre se cruzan, están en juego, ¿no? Elsa traía un poco un descubrimiento que me llamó la atención, como la resignificación de la autonomía como categoría política, ¿no?, en el sentido que empieza a tener en el horizonte de las prácticas una referencia a colectivos que lo reivindican como un derecho, ¿no? Es decir, cómo el sentido se ha resignificado en el campo de las atenciones en salud, en el campo de la salud mental, esta dimensión política, es decir, la autonomía como un horizonte de restitución de derechos en el marco de que cuando eso se señaliza como un derecho a restituir, quiere decir, y señaliza en el mismo momento que se señala, que es un derecho que ha estado vulnerado, porque si no, no había falta señalizarlo allí tan específicamente del modo en que ha sido retomado por el campo de la discapacidad, ¿no? Y Gabriel traía, vos traías, Gabriel, el otro costado, la otra línea también, de lectura, más de la dimensión clínica, de cómo cada uno, ¿no?, en el horizonte del pensamiento posible, se abre o no una apuesta de trabajo, ¿no? Es decir, se abre o no un proceso de acompañar a alguien hacia una situación que no solo es restitución de derechos, sino también una apuesta de trabajo subjetivante, ¿no? Es decir, cómo se cruzan esta dimensión política de la categoría, que señaliza la necesidad, ¿no?, de algo que son derechos de todo sujeto, ¿no? Esto que decía Elsa, parecería si no que fuera una condición inherente solo a las personas que habitan en el campo de la discapacidad, pero bueno, como eso no es así, evidentemente, pero lo que sí hace que esta categoría haya devenido una categoría política es señalizar que estos derechos han estado vulnerados durante mucho tiempo. Entonces hace falta nombrarlos, restituirlos, ¿no? También allí donde eso históricamente ha sido conflictivo y enriquecedora para el sujeto, ¿no? Entonces, múltiples dimensiones que han traído ustedes que se entrecruzan y son muy, muy valiosas de pensarlo, ¿no? En lo singular en cada caso, pero a la vez en el marco de la organización de políticas públicas, en el marco de propiciar estrategias que tengan eso como horizonte, ¿no?, y no como ideal. Parece que muy interesante las líneas que han planteado, ¿no?, de trabajo allí. Bueno, abrimos entonces a las interlocuciones, a las palabras compartidas. Vivi, que estás ahí también como una especie de guardiana del libro, ahí, ¿no?, celebrándolo con nosotros. ¿Querés hacer alguna intervención, algún comentario, algo de lo que tu libro tenga de resonancia respecto de esto, ¿no? Que creo que lo es, todo está muy entramado de esas resonancias que se leen en profundidad en el libro, ¿no? Sí, bueno, primero como esto de retomar, hoy justamente a la mañana conversaba con Esteban Obando, que es con quien converso en este libro y con quien también me ha acompañado en la escritura, que bueno, no puede estar hoy presente, pero hoy decíamos, Esteban aprecia mucho a Elsa y a Gabriel, porque también ha tenido ahí interlocución con ambos, y decía, bueno, esta tarde el libro se va a seguir escribiendo, digamos, ¿no? En el sentido que se vuelven a abrir algunos interrogantes y esto se continúa ahí escribiendo. Y en esa línea me parece interesante lo que ha circulado en esta pregunta que sostiene como Elsa en relación a qué quieres, ¿no? Que claramente, digamos, la posibilidad de que algo de eso pueda circular es muy importante, es fundamental, digamos, ¿no?, para la constitución subjetiva del niño.
Y yo pensaba en esa pregunta también en relación a esto que planteabas, Ceci, de un trabajo que implica la política en cuestión de el armado del colectivo de personas con discapacidad que hacen ahí una apuesta en donde, desde mi interpretación, la política es poner la voz, ¿no? Es poner la voz ahí y empezar a hacer con algunas cuestiones que quizás hasta cierto tiempo no eran protagonistas. Y esto un poco responde la pregunta de Elsa en esa línea, porque históricamente las consultas clínicas, que al menos yo escuchaba de la escuela, la docente, no iban dirigidas a una implicación en relación al niño de, bueno, a ver, yo quiero que hagas algo, ¿no? En una demanda de autonomía, quiero que te esfuerces para algo, sino que se iban a buscar, tal cual como decía él en un inicio, se va a buscar a los profesionales para que le enseñen, digamos, para que ese saber constituyente de cómo ser autónomo, de vuelta, se vuelque, digamos, sobre ese niño, sobre ese joven, muchas veces sin la respuesta del respondiente más valioso, o al menos a quienes trabajamos en el psicoanálisis y practicamos el psicoanálisis, nos interesa ese respondiente, digamos, ¿no? Que muchas veces ha estado ausente por estas respuestas de un saber sobre la autonomía, sobre la discapacidad que se vuelca ahí. Y ahí quería como por último rescatar esto que traía Gabriel en relación al caso por caso y al decir, bueno, se enseña al ser autónomo. Creo que Freud ya nos ha como acercado algo de esto, ¿no? Cuando él plantea los imposibles, y creo que la autonomía y estos conceptos totales entran en esos lugares donde no hay algo que pueda ser definido completamente, ¿no? Que no hay un hacer, que no hay un concepto, que no hay... ¿Por qué? Porque ahí eso se podrá ir definiendo con cada cual, en cada situación y en un hacer, ¿no? Lo que nos aleja de algo que para mí es muy importante también como una apuesta política en todo lo que también las teorías de género y las teorías feministas nos están acompañando, digamos, a los colectivos que trabajamos en el ámbito de la discapacidad, digamos, que es a desterrar aquellas cuestiones naturalizadas, ¿no? En donde, bueno, sujetos que han sido oprimidos, ¿no? Por no ser, no estar dentro de ciertas categorías, bueno, hoy tienen la posibilidad de poner, como decías vos, su voz, de decir algo de eso, y creo que esa es hoy la apuesta más fuerte, ¿no? La escucha hacia allí y el acompañar a que eso sea escuchado. En esa línea me parece que ahí se podrá ir viendo qué de la autonomía en cada cual y con cada quien. Eso. Sí, ahí también habría que ver a quienes se consideró discapacitados históricamente antes de la existencia del término del significante discapacidad. Digo, porque una cantidad enorme de personas que en este momento son consideradas discapacitadas, hace 50 años no eran discapacitadas. Sí, y viceversa. ¿En qué sentido viceversa? Y yo hoy pensaba justamente, por ejemplo, en el caso de Stephen Hawking, ¿no? Claro. Es un astrofísico, Sí, bueno, sí. falleció hace muy poquitos años, pero yo pensaba, con esa enfermedad degenerativa, ¿no?, que él tuvo, y hablando de los agujeros negros y la irradiación, no me imaginaba si ese hombre hubiera nacido 100 años antes, hubiera ido a parar a la bolsa de los minusválidos, ¿no? Probablemente, como un delirante, quién sabe, ¿no? Pero, digo, hay en realidad, por eso decía el viceversa, ¿no? Parece que en ese sentido, como van mutando las significaciones en el contexto social también, ¿no?
Entonces, A mí me gusta, me hacías acordar de la película Mi pie izquierdo. ¿La viste? ¿La vieron? sí, No era ningún Hawkins, era un nene de barrio con su familia de barrio y salió adelante porque lo trataron como uno más. Y espontáneamente no era en todos los casos así, para nada, pero bueno, pero había mucho más de eso que ahora. sí. Sí, Sí, el punto es ver de qué modo, digo, y también para ampliar la pregunta, de qué modo en cada época, en cada momento histórico también, la necesidad de anclar en algunos significantes el temor de la alteridad, el temor a ¿no? Aquello que cifra del otro lo más ominoso, etcétera, va variando, ¿no? Entonces, bueno, así como la categoría de discapacidad revistió de modo más civilizado a las categorías más ligadas al monstruo, ¿no? O a otras categorías más de lo anormal, ¿no? En ese sentido, de la mano, que permite también la construcción de todo un campo que no es solamente la nominación del ser discapacitado, sino todo un campo de prácticas, ¿no? Que en pos de propiciar un trato acorde o terapéutico respecto de eso, a la vez como un intento de propiciar una atención adecuada, eterniza y cronifica algo, ¿no? A la vez, como las dos caras de la misma moneda, que históricamente luego hay que poder deconstruir para Sí, que esas sí. figuras de la alteridad dialecticen un poco con modos de lazo social, ¿no? sí, yo una cosita más en relación a lo que traía Elsa también, que a mí hay otra palabra que no me gusta, ¿no? Que pasó a no gustarme, ¿no? Y que tiene que ver con esto que aparece asociado, ¿no? A la problemática de la autonomía en el campo lacaniano en términos de la alienación y separación, ¿no? Que en el momento a mí me pasó en el momento de encontrarme con esa formulación lacaniana, que en realidad Lacan retoma de Freud, del proyecto de psicología para neurólogos, se podría decir, pero parece que ahí ya plantear las cosas en términos como un primer momento de alienación, ¿no? Parece que genera un malentendido, porque en realidad no necesariamente ese primer momento es un momento de alienación, ¿no? Puede ser, ¿no? Tomando esto que traía Elsa, ¿no? Sí, sería así, de acuerdo a la posición que tome quien recibe al recién venido, ¿no? Porque en realidad podemos pensarlo en términos más que de alienación, la pregunta abierta por la modalidad de alojamiento, ¿no? Uh-huh. Es distinto que suponer ya de entrada eso en términos de alienación. Totalmente, claro, toda la línea de pensar esos tiempos fundantes, la línea de Winnicottiana, etcétera, ahí ayudan a dialectizar esa posición, lo de lo que viene del otro, que no necesariamente es leído en términos alienatorios, me gusta. Más que se reciba, que el recién venido sea dependiente, no es lo mismo pensar que ese... A ver, sabemos que hay distintos tipos, distintas categorías de alojamiento, ¿no? Hay alojamientos 5 estrellas, hay quien le toca una choza, claro, ¿no? Estamos complicados, ahí se complica. Sí. Lucía levantaba la mano, ahora te damos la palabra, Lucía. Sí, pero digo, me parece que ahí, por eso, a mí en un momento me pasó a hacer ruido el dar por sentado que hay un primer momento de alienación. Y es así, ¿no? Y porque ya desde el momento que se recibe al recién venido, hay que ver cómo se lo aloja. Y si ya se lo supone sujeto,
¿Y por qué pensarlo en términos de alienación? Otra cosa es que, bueno, sí, por supuesto, requiere una atención especial el recién venido, ¿no? Un modo de estar. Lo mismo que, bueno, la separación también podemos pensarlo como por lo menos algo a problematizar, ¿no? Totalmente. Sí. Lucía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un comentario nomás en relación a lo que estaban diciendo, que a veces por ahí a mí me pasa como de esto que están diciendo, y también por el otro lado que a veces pareciera que hay una romantización de la discapacidad, cuando es súper importante no dejar de lado que la discapacidad se presenta la mayoría de las veces desde un desvalimiento físico o psíquico. Y a veces uno pierde de vista eso y empieza a romantizar creyendo que pone al otro en un lugar de que puede con todo. Y bueno, también es esto del no todo. Bueno, no todo se puede dentro de la discapacidad. Y por ahí lo que fueron diciendo me llevó un poco a pensar eso en cuanto a la práctica personalmente. Está bueno, interesante, porque también ahí es donde uno no propicia alentar cierta idea omnipotente del otro, sino se fantasía de omnipotencia, ¿no? Que lo eterniza en un lugar infantil muy inhabilitado luego para la social. Entonces, poder ahí trabajar para ubicar en la falencia de alguna habilidad o de algo de lo propio, más la lógica, como decía Gabriel, ¿no? De la falta como una fracción, la falta de alguna cosa y no de otra, ¿no? No encarnar la falta como algo total, ¿no? Sino la dialéctica de la parte se pone en juego en la clínica también, ¿no? Poder elaborar aquellas cosas que no se pueden, no se van a poder. Otras sí, sobre la base de la potencialidad de la reinvención de las cosas, ¿no? De uno. Sí. Interesante. Lo que es seguro es que no hay una línea divisoria entre discapacitados y no discapacitados, por no decir capacitados. Es decir, se va corriendo absolutamente según lo que se quiera mirar. Ahora, lo de alienación y separación, lo que Lacan dice, no es que solo hay alienación en el primer momento. Es un permanente movimiento de fading, alienación, separación, nosotros mismos adultos neuróticos, pero a lo que se refiere es a una cuestión muy específica. Yo estoy muy de acuerdo con esto de hay que ver el alojamiento, hay que ver otras cosas en otro nivel, pero a lo que se refiere Lacan es exclusivamente a que, además, la alienación como primer movimiento, en el sentido de que el chiquito tiene que ser tomado por el significante, estar representado por el significante antes de él mismo ponerse a jugar en el Fordá con los significantes. Bueno, pero eso ya son cuestiones absolutamente teóricas que yo también casi tenía ganas, si hubiera habido más tiempo, he escuchado a lacanianos decir o escribir, como se trata, la alienación Lacan la plantea como se trata de una elección entre el ser y el sentido, digamos. El sentido está del lado del otro, entre el ser y el otro, pero entonces como se trata de una elección, como si en un primer tiempo un bebé pudiera elegir. Es contradictorio con lo que yo decía antes de que hay que suponerle una elección, pero hay que suponerle una elección en el nivel en que el chiquito puede. No, en la medida en que el adulto que lo recibe puede. Claro, claro. Además, es decir, el chiquito va a elegir relacionarse con el otro si el otro le dio un alojamiento deseante. Si le hizo tomar el gustito a
la mirada, las caricias, a todo lo que viene del lado del otro. Ahora, si lo dejó indiferente, no es que el bebé lo va a llamar. Eso, totalmente de acuerdo. Ahora, sobre tu paciente, una manera podría decirse que para ciertas cosas, tu paciente pasó a no necesitar depender de nadie para ciertas cosas. No. Ahora, esto de llamar al... lo que digo es, vos le enseñaste a viajar sola en colectivo, a hacer ciertas cosas que antes no podía. Eso estoy de acuerdo con que eso es una aprendizaje. Esta paciente sabía viajar sola cuando yo empiezo a trabajar con ella. Bueno, más todavía entonces, porque lo que iba a decir es que lo pueda hacer y que lo quiera hacer, eso no puede considerarse una enseñanza. No. Es como una habilitación, es un es un darle lugar. Sí. Que quiera tomar ese lugar. Eso. Sí. No, en este caso, en el caso de Mariana, la pregunta que tenía un peso muy, muy fuerte en el correr de los años, ¿no? Porque la mamá, cuando fallece, bueno, era una mujer ya que por lo menos 10 años o 15 años antes ya venía con esa preocupación que cada vez la perturbaba más, ¿no? Podría decir, no podía vivir con eso, ¿no? Que le pesaba a ella y que era un punto de angustia muy fuerte que resultaba venenoso para Mariana, ¿no? Para la hija, porque es ese punto de angustia de la madre. Cuando muere la madre, se disolvió como punto de angustia de ella. Ella ya no está más angustiada. ¿No? Por eso ahí se revela que en realidad era un punto de angustia de la madre. Sí, y esta indicación de que ella llame, ¿no? Cuando quería venir, tiene su momento, que es un determinado momento en donde ella atravesó una suerte de crisis, que por supuesto cada tanto tenía, ¿no? No es que ahí se alcanzó una estabilización muy estable, podemos decir, no quiere decir que no hubiera momentos, ¿no? Y bueno, en algún momento parecía que quien sostenía el deseo de que ella viniera a las entrevistas era el analista, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que ella llamaba para faltar, ¿no? Llamaba para avisar que no venía, ¿no? Entonces en ese momento le digo, no, mirá, de ahora en adelante llamame cuando querés venir. No me llames para avisar que no venís. Y desde ese momento, prácticamente, salvo alguna vez que estuvo engripado o alguna cosa así, religiosamente me llamaba y digo porque ahí también aparecía, por lo menos en el texto de Viviana y Esteban, cierta pregunta que cae del lado de los profesionales, ¿no? En donde también quedan entrampados, ¿no? en ser necesario el andamiaje terapéutico y a veces quedan capturados los profesionales ahí, ¿no? En sostener ese andamiaje ya no se sabe muy bien al servicio de qué, ¿no? Muchas veces al servicio
del fantasma de los mismos profesionales, ¿no? Entonces, digo que en ese punto también hay una pregunta fuerte respecto de eso, ¿no? De cómo poder calibrar también, ¿no? Cuáles son los momentos de contener, cuáles son los momentos de soltar, ¿no? Claro. Y cuáles son los momentos de soportar, podríamos decir, esa posición la suposición de deseo del lado del analista, y cuáles son los momentos en donde es necesario que la pregunta por el deseo caiga la sostenga el sujeto, ¿no? Ujú. No todo el tiempo es así, hay momentos, y particularmente en el trabajo con los pacientes que trabajamos en acompañamientos terapéuticos, es necesario sostener la suposición de que el analista, el acompañante ponen su deseo en juego, ¿no? Pero bueno, esa es la zanahoria para que la cosa se mueva. Sí. Pero en algún momento es necesaria la maniobra para que con toda claridad aparezca del lado del sujeto la necesidad de pronunciarse. Claro. Parece, ¿no? Sí, totalmente. Me parece la doble, ahí las dos caras de la construcción ahí posible, ¿no? En primera instancia, esto que ella te llamaba y vos estabas digamos, te llamaba y constataba tu disponibilidad en cada llamada, después pasó a ser la disponibilidad de base para que ella pudiera llamarte ahí, como la contracara de la operatoria que se hace ahí, lo interesante. Sí. Marcelo ha levantado la mano. A ver. Te escuchamos, Marcelo. Hola, buenas noches. Hola. Bien, en realidad me quedé con varias cositas muy interesantes de todo el relato y fue avanzando, ¿no? Bueno, lo que quisiera observar, posiblemente lo que noto, voy a tener que hacer como algún cruce de algunos conceptos, no tan rígidamente como dentro del marco psicoanalítico y lacaniano en el que se viene hablando. Así que les pido la mayor de las licencias, pero espero que este aporte abra un poco más la pluralidad de las ideas, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho que en un momento se mencionó, cuando se hablaba de discapacidad y personas con discapacidad, discapacitado, el tema hasta qué punto es, si no es por la habilitación que le dan, ¿no? Que es semejante a un planteo que hace un rato se hizo en cuanto a la pregunta del qué querés, ¿no? Y la respuesta en el sentido de que la madre espera una respuesta, digamos, del niño, o en realidad se refiere a otros discursos de autoridad, discursos médicos, que le regulan o le recortan esa respuesta y directamente puede llegar a suponer que no va a haber una respuesta de deseo y de autonomía, ¿no? Creo que ahí estaría posiblemente lo que podemos entender como discapacidad. Discapacidad es la acción de no reconocer en el otro la validez que tiene. Es decir, que la autonomía pareciera ser una ficción a través de la cual existen las personas con discapacidad. Pareciera ser que es un término que a veces vemos, si lo podemos desarrollar, ¿no? Desarrollar, hacer crecer, y en realidad es el término que permite hacer esa diferencia entre las personas, ¿no? Por eso, digamos, los movimientos políticos de personas con discapacidad han puesto muy en tensión en el tema de autonomía y lo han llevado, yo a veces lo entiendo como por fuera de una capacidad a desarrollar, lo han presentado como una condición. Como los movimientos políticos luchan por la dignidad y otras cosas, la dignidad puede llegar a ser una condición presente a desplegar. La función del acompañamiento es desplegar las mayores posibilidades entre la intersubjetividad y el entorno para lograr
autonomía que estaría presente. Entonces, digamos, sería un factor negativo, por eso luchan las discriminaciones, serían estas obturaciones del discurso o de la relación por discursos con autoridad, ¿no? Que cancelan, digamos, a la autonomía de la persona. Pero también, por ejemplo, uno de los logros más importantes en el movimiento de vida independiente, que después llega a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, es el tema de la capacidad jurídica, que es bastante relacionado con la autonomía, con la toma de decisiones. Es interesante que ahí aparece, la autonomía aparece no como relacionado o dentro de la identidad, como una instancia que estuviera dentro de la identidad, sino que aparece como una acción sin una exterioridad, es decir, aquella acción que no necesita ni modelo ni referente, este tema de los discursos, sino que es la acción propia. Ahí, en el artículo de la Convención dice las preferencias, deseos y voluntades, ¿no? Con el lenguaje que ellos tienen, pero habla algo por fuera de cualquier bien superior, bien supremo, sencillamente la acción y el hacer sería la plena autonomía, y supone la capacidad total en todo individuo. Supone capacidad. No sé, a mí me parece bastante horadador ese planteo, ¿no? Yo lo había notado, hasta qué punto podemos sostener esa noción teórica de autonomía, ¿no? Como una instancia subjetiva, que sirve a la vez para, se autoconfirma la individualidad, porque decimos que es una instancia subjetiva, entonces la tiene que expresar y estaríamos siempre dentro de una circularidad, y no que es una acción descentrada de la identidad, evidenciable en el hacer mismo. Yo sé que esto no es muy profundo, ¿no? Porque, digamos, en discapacidad se dice, uno es tan autónomo como el contexto lo permita. Exacto. Es decir, un contexto que permite hace que uno sea plenamente autónomo. Discapacidad vendría a ser aquellos contextos, no está en la persona, sino que serían los contextos que fabrican menor posibilidad de autonomía. Sí, yo voy a disentir con eso, ¿eh? Me encanta. Porque me parece que cargar todo del lado del contexto no es tampoco una buena fórmula. Sí, no, yo tampoco cargaría todo del lado del contexto, ¿no? Pero sí, en algún punto, de qué modo se lee una categoría que se ubica en relación a un contexto, ¿no? Con la categoría en sí. Porque después, lo que puede o no puede cada uno, bueno, también respecto de eso, la propia neurosis planteará los límites del hacer, ¿no? Parece que ahí en los ámbitos de intervención se cruzan, ¿no? De qué modo cada sujeto puede ubicarse respecto de los derechos que le son propios o de las potencialidades que tiene, apuntaladas siempre en otros, o en recursos materiales, o en lugares que la sociedad propicia para el lazo social, eso, y a la vez qué lugar subjetivo se sostiene para apropiarse de eso, o no, ¿no? Entonces ahí lo singular y la condición de posibilidad que da el contexto entran en diálogo permanente ahí, ¿no? Porque incluso el discapacitado más discapacitado con los recursos más recontrarrecursos, quizás si la posición subjetiva no hiciera posible que esos recursos devinieran propios, tampoco, ¿no? Entonces ahí, cómo se entrecruzan estas categorías, ¿no? Por eso a mí me parece interesante ver los diferentes niveles de lectura, porque por un lado está la categoría social de discapacidad, que es como una especie de pasaporte de ingreso con el certificado y un campo de prácticas y de recursos, ¿no? Una categoría política estrictamente, y por otro lado, cuánto de eso resuena fantasmáticamente en la constitución subjetiva, en el modo de lazo con el otro, en el modo de apropiarse de esos recursos o no, ¿no? Entonces, esa complejidad ahí es, ¿no? Es para tener en cuenta. Yo estoy de acuerdo con Gabriel respecto de no reducirlo todo al contexto, y también con Marcelo respecto de no responsabilizar simplemente a la dimensión singular del sujeto en los avatares que tiene de ir armando su vida, ¿no? Ahora, justo iba a decir que un significante que falta entre todos estos que estamos manejando, digo, una palabra clave, por no usar terminología lacaniana,
es justamente responsabilidad. La propia responsabilidad, en el sentido de que también depende de qué cosas uno puede ser responsable, que, digo, los derechos, ciertos derechos se adquieren en función de la responsabilidad propia, ¿no? Por supuesto que en cada... el contexto o favorece o facilita o dificulta el hacer ciertas cosas, pero está también, digo, a veces el exigir ciertos derechos para todo el mundo, a veces tiene algo de delirante, porque no se pueden, no los puede aprovechar. Y ojo, yo estoy muy de acuerdo, esto que traías vos de lo jurídico. Ha habido en eso avances importantísimos. Lo que pasa es la vuelta de, una vez que se avanzó, cuando se quiere hacer de más, ¿no? Esto que yo decía, cuando se quiere convertir en una obligación lo que es un derecho, ¿no? En una obligación universal. Un imperativo, entonces los discapacitados tienen que trabajar, formar familia, hacer, cuando en verdad, si es una opción, es la potencialidad que está garantizada por el Estado. Después ahí la dimensión singular de... Sí, yo una aclaración quería hacer, sí. Porque yo recién decía a Marcelo con lo que disentía, pero quería aclarar que con muchas de las cosas que dijo anteriormente estaba muy de acuerdo. Sí. Pero en relación a ese punto, por eso me parece que ahí hay una distinción entre lo que es del orden de las contingencias, ¿no? Que pueden ser las contingencias de contexto, ¿no? Pueden ser las contingencias relativas al momento por el que transita un determinado sujeto, ¿no? Que a veces para unas cosas puede estar en situación de no ser capaz, ¿no? Y de pronto sí, ¿no? Hay lo que es del orden de la contingencia, de la TIG, ¿no? Y lo que es del orden del automatón, ¿no? Retomando lo que traía antes Elsa también respecto del autómata, ¿no? Y no es una cuestión azarosa, ¿no? Que es en realidad algo que Freud lo pone en conexión propiamente con lo siniestro, ¿no? Cuando Freud en el texto sobre lo siniestro introduce, toma el relato de Hoffman del hombre de la arena, y lo que aparece ahí es el automatón en términos de eso por lo que está habitado el sujeto, que no deja de hacer siempre el mismo movimiento, pero que ya hace de ese sujeto, lo sujeta, pero ahí sí nos encontramos con la alienación propiamente dicha, ¿no? Y ahí sí, esa insistencia, eso que no se puede dejar de repetir, ya no tiene que ver con una contingencia, ¿no? No tiene que ver con lo contingente de las discapacidades, ¿no? Nada, me parece que es una distinción que es importante resaltar también, ¿no? Sí, sí. Así Que es. no necesariamente tiene que ver con un problema físico, ¿no? Con un problema anatómico, con una disfunción anatómica, ¿no? Exacto. Bien, ¿alguien quiere hacer un aporte, una pregunta? Estamos 9:15, pasaditos, pero bueno, nosotros estamos contentos, así que no pasa nada. ¿Alguien quiere mandar un delivery? ¿Quién ir pidiendo la pizza?
Yo les paso mis datos. Bueno, creo que... Una cosa, me quedé, quiero decir que Viviana no está ahí de guardiana del libro, está de entregadora del libro. Es decir, entregadora, sí. Me gustaba la imagen de guardiana del fuego, ¿viste? La que está ahí guardando me gustaba esa imagen. Pero lo entregó para que todos lo mastiquemos y hagamos de todo con él. Nos hizo pensar, Sí, muchas gracias, Viviana. Sí. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que esa es un poco la intención de este libro y bueno, de todo lo que por ahí me animo un poco a escribir y a compartir, ¿no? Que puede tener ahí alguna interlocución posible, porque es un poco la apuesta. Escuchaba esto en relación a cómo de vuelta los imperativos, la autonomía, la discapacidad, ¿no? Aparecen ahí haciendo como obstáculo con la necesidad de interceptarlos, y pensaba que, bueno, hay mucho más, ¿no? Por muchos más imperativos por desconstruir: la maternidad, la inclusión, la igualdad, ¿no? Que bueno, que son cuestiones que son importantes poder revisarlas y poder verlas a la luz de aquellas circunstancias clínicas y sociales que nos permitan que ahí aparezca alguna pregunta posible, ¿no? Porque si no, claramente, digamos, en esos términos se presenta el orden de lo imposible, ¿no? Cuando pensamos en los términos, en los conceptos como totales. Y bueno, me quedo pensando en algo que estoy ahora, digamos, y también agradecer a Marcelo por la intervención. Y estamos ahora con Marcelo iniciando también un nuevo proyecto en el cual nos encontramos también pensando algunas de estas cuestiones con algunos otros compañeros, activistas, militantes, profesionales, en donde tiene un poco este objetivo, ¿no? Del poder pensar qué sucede con estas categorías que aparecen en tono de totales, y bueno, qué se puede agujerear ahí, ¿no? ¿Qué se puede preguntar ahí de eso? Creo que es todo un trabajo, a seguir deconstruyendo y pensando, y que bueno, que claramente nada de eso se puede hacer solo, que siempre es con otros. Así es. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos quienes nos han acompañado, siempre quedan abiertas preguntas y sobre todo, bueno, poner a trabajar la especificidad de nuestra labor, el lugar como acompañantes ahí, propiciando estos horizontes, no totalizantes, pero sí que no retroceden ante un trabajo posible. Entonces, siempre festejamos la posibilidad de poner a trabajar preguntas en torno a eso. Así que bueno, agradecerles a todos, a Gabriel y a Elsa por su exposición también, a Vivi por su presencia y por acompañarnos en el evento de hoy para interlocutar con su libro. Y bueno, todo el que quiera, ahí pasamos el link, que tiene formato ebook, que tiene una disponibilidad mucho más piola también para acceder, para leer en este contexto donde las cosas, ¿no? La accesibilidad es todo un dato importante de las cosas. Así que bueno, los invitamos a encontrarnos la próxima vez, ¿no? Bueno, gracias, Ceci, a todos los compañeros ahí del área de acompañamiento terapéutico del colegio también por la disponibilidad de siempre de recibirnos en su casa. Bueno, en nombre del área también agradecerle a ustedes. Están ahí los compañeros poniendo a jugar su apuesta también en el área acá, ya hace mucho tiempo. Bueno, besos a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos Muchas gracias. Encuentro. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias.